13C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presenta Mundo en Juego. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Como cada semana nos reunimos aquí en una nueva edición de Mundo en Juego para conversar sobre otros de aquellos hechos gravitantes que, como decimos siempre, a lo largo de nuestras propias vidas han tenido justamente al mundo en juego. Primero que todo les quiero recordar que nos interesa mucho que ustedes sean parte activa de este programa a través de nuestro mail mundoenjuego@13.cl. Y estamos, como siempre, con nuestros analistas estables, Juan Gabriel Valdés. ¿Qué tal, Juan Gabriel? Mauricio, ¿cómo Director estás? ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, ex canciller, ex embajador en la ONU, y Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Juan Emilio? Hola, Mauricio. Ex comandante en jefe del Ejército. Bienvenidos, como siempre, a ambos. Hace 20 años el mundo entero era testigo de uno de los hechos más impresionantes de la historia contemporánea, la reunificación de Alemania. Las dos Alemanias habían sido nada menos que el epicentro de la división del mundo durante 45 años en dos bloques. Fue nada menos que entre las dos Alemanias donde se levantó nada menos que la cortina de hierro. ¿Cómo entramos a este tema con todas las connotaciones y las aristas que tiene Juan Gabriel? Es sin duda uno de los hechos más fundamentales de nuestra historia, de lo que hemos vivido. Es un cambio radical tan absolutamente rápido, impredecible, algo que nadie podía imaginar, no solamente por lo que significa la destrucción del muro, sino que el proceso que se lanza alrededor de la destrucción del muro, la caída del Imperio Soviético, la destrucción de todo lo que había constituido una de las bases fundamentales de la Guerra Fría. Tiene efectos en el mundo entero, tiene efectos en la historia y sin duda que tiene efectos hoy y a partir de la mirada que podemos dar a la Rusia de hoy y a la Europa central de hoy día, sin duda que seguirá teniendo efectos muy importantes sobre la forma como se constituye el mundo en el futuro. Juan Emilio. Para mí la caída del muro de Berlín no solamente es en Berlín y no es que caigan unos pedazos de muro, sino que se destruye un sistema, se muestra que la libertad le gana al totalitarismo, que la democracia es posible, que vivir en esa opresión se hace insostenible en este mundo que nos toca vivir a nosotros. O sea, lo veo como una tremenda oportunidad que se replica hacia América Latina, hacia Asia, hacia África, hacia tantos lugares donde hay tantos muros construidos. Y creo que es un desafío para nosotros derribar esos muros que separan. Y también me provoca una tremenda inquietud, una duda que había verdaderamente en la República Democrática Alemana. Porque creo que ahí se da una cosa ambivalente. Nosotros en general conocemos lo que ha pasado en totalitarismos de otro signo, pero allí yo creo que hay mucho secreto escondido todavía y que nos haría bien conocer. Tema para ahondar en los próximos minutos con nuestros analistas aquí en Mundo en Juego. Está claro entonces que esta reunificación de las dos Alemanias está llena de significados. No solo coincidió, como ustedes apuntaban, con el desmantelamiento de la Unión Soviética, con la reconfiguración del mapa de Europa, sino finalmente con la instauración de un nuevo orden mundial, en definitiva. Empecemos revisando qué les parece las imágenes sobrecogedoras de esos momentos históricos en el informe documentado por Mariana Perry y elaborado por Francisca Chandía. Hoy revisamos la historia de la caída del muro de Berlín, uno de los hitos que marcaron el siglo XX y que pusieron al mundo en juego. El mundo inicia la década de 1960 dividido en dos bloques claramente definidos. Son los años más duros de la Guerra Fría que enfrenta a capitalismo y comunismo y en los que las demostraciones de poder, amenazas y provocaciones tienen su mayor tensión.
Alemania, que desde 1949 está dividido en dos estados antagónicos, la República Federal y la República Democrática, es el epicentro visible de la fractura de la región. Y el mayor símbolo de la cortina de hierro es el muro que partirá en dos a Berlín por los próximos 28 años y que se comienza a construir por orden del gobierno de Alemania Oriental en agosto de 1961. Paralelo a esto, la escalada armamentista que se arrastra desde el fin de la Segunda Guerra Mundial alcanza su punto de máxima tensión en octubre de 1962. Ese año se produce la llamada crisis de los misiles, el acontecimiento que más cerca ha estado de provocar la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las potencias que encabezan cada uno de los bloques en pugna. La tensión logra superarse luego de intensas negociaciones entre los presidentes Kennedy y Khrushchev. El conflicto lleva a los gobiernos a decidir crear una vía de comunicación directa en caso de un nuevo impas, el teléfono rojo. Aunque a partir de entonces la Guerra Fría entra en una fase de distensión, las potencias siguen manteniendo un férreo control sobre sus áreas de influencia. Cualquier intento de apartarse de la doctrina imperante es duramente castigado, como sucede en Checoslovaquia en 1968, durante la Primavera de Praga, un movimiento popular de liberación política que resulta brutalmente aplastado por las Fuerzas Armadas del Pacto de Varsovia. La década de 1980 se ve marcada por el inicio del quiebre al interior del bloque comunista. La primera señal la da el sindicato polaco Solidaridad, una organización obrera católica que pronto trasciende las esferas laborales para convertirse en un amplio movimiento social pacífico y anticomunista. Encabezado por Lech Wałęsa y con el apoyo del entonces Papa Juan Pablo II, Solidaridad es duramente perseguido por el gobierno de Jaruzelski. Sin embargo, sobrevive en la clandestinidad y consigue apoyos a nivel internacional. La semilla de la apertura se expande con fuerza hacia la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev es desde 1985 secretario general del gobernante Partido Comunista y desde ahí pone en marcha dos reformas: la Glasnost, que busca liberar el sistema político, y la Perestroika, que aspira a la reconstrucción económica del país. Estos cambios son bien recibidos en Occidente, que está dominada por los conservadores, Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Gorbachev propicia el diálogo con el presidente norteamericano, lo que permitirá congelar la belicosidad entre ambos estados. La Unión Soviética adopta una doctrina de no intervención en los países del Pacto de Varsovia, lo que le entrega a cada estado la soberanía de decidir a sus gobernantes, sin el deber de atenerse a las disposiciones de Moscú. La apertura permite que varios países del este europeo concreten reformas políticas y económicas hacia 1989. En Polonia, la presión del sindicato Solidaridad saca del gobierno al Partido Comunista y convoca a elecciones libres. Checoslovaquia, Hungría y Rumania también inician una transición hacia la democracia, el multipartidismo y el libre mercado. En Alemania del Este, el epicentro de la cortina de hierro, los vientos de cambio también comienzan a soplar a partir de agosto de 1989. Las manifestaciones populares se extienden por todo el país y la fuga de alemanes orientales hacia Occidente, atravesando la frontera con Hungría, parece imparable. La salida del gobierno de Erich Honecker es el punto cúlmine que desencadena la histórica noche del 9 de noviembre, cuando miles de berlineses se abalanzan para cruzar el muro que partió en dos a la ciudad por 28 años. La caída del muro de Berlín será la imagen más recordada del comienzo de una nueva etapa en la historia de Europa y del resto del mundo. Una revolución que dejará planteada una serie de desafíos para las generaciones futuras. Hay mucho que analizar sin duda después de esta historia. Vamos a hacer una primera pausa comercial para volver sobre nuestro mapa, analizando justamente cómo cambió la geografía del continente y del mundo. Y ya estamos con ustedes de vuelta aquí en Mundo en Juego.
Estamos de vuelta al Mundo en Juego, listos para entrar en el tema de esta semana, la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, después de una historia de división que tuvo al mundo francamente partido en dos ambientes, en dos mundos separados, en definitiva, Juan Emilio, Juan Gabriel, y lo tenemos aquí en nuestro mapa. Por aquí estaban las fronteras justamente de ese mundo bipolar, cuando teníamos una Unión Soviética, ya no solo Rusia, sino que una URSS, ¿no es cierto?, una Unión Soviética que abarcaba Rusia, pero además estas repúblicas eslavas, las repúblicas bálticas, aquí Estonia, Letonia y Lituania, y cubría además las repúblicas musulmanas que estaban ubicadas más hacia el oriente. En el Asia Central, exactamente. Un segundo mundo era tal vez el que podíamos aquí vislumbrar en color café ocre, que es las repúblicas o los países de Europa del Este que estaban alineados con la Unión Soviética, que no pertenecían a la Unión, pero que eran las repúblicas que estaban dentro de la llamada órbita soviética, ¿no? Y claro, finalmente tenemos el caso especial de Yugoslavia, coloreado aquí en verde, que era un caso distinto porque no pertenecía a la órbita. Yugoslavia siempre tuvo una propuesta distinta, fue uno de los países fundadores del grupo de los no alineados y no se matriculó con Moscú, así como tampoco, mucho menos con Estados Unidos. Bueno, como es natural, todo esto se explica a partir de la Segunda Guerra Mundial y del efecto que tiene la victoria en la Segunda Guerra Mundial de la URSS por una parte, de los países occidentales por el otro, y de la repartición de Alemania, que es la que en definitiva establece dónde está la frontera, precisamente en Berlín, que claro, es el lugar donde está el conflicto de manera más sintetizada o más condensada. Pero todos estos países de Europa Central son poco a poco incorporados a el mundo del Imperio Soviético sobre la base de victorias, a veces electorales, a veces producto de golpes o de medios golpes y medios electorales en Polonia, en la República Checa y en Hungría particularmente, Claro. Con características distintas entre sí, que naturalmente provienen de sus particulares historias nacionales, pero todos más bien asimilados a lo que era una visión común de lo que era la expansión y el desarrollo del comunismo en el mundo. La excepción grande, claro, de Yugoslavia, que tiene una historia muy particular y responde a un tipo de comunismo y a un tipo de visión socialista que es distinta a la del resto, busca una separación de lo que es el mundo estalinista y encuentra en el mariscal Tito su líder hasta el momento de su destrucción y explosión posterior, de la que hablaremos más tarde. Así es, pero como tú decías, Juan Gabriel, es Alemania la que sintetiza esa división con esta frontera aquí que obedecía justamente al término de la Segunda Guerra Mundial y a la forma en que las fuerzas aliadas, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y también la Unión Soviética se repartieron el control de estos territorios. Y la Unión Soviética entonces abarcaba hasta esta parte y Occidente hasta esta otra. Y esa división, Juan Emilio, se vislumbra especialmente en Berlín, que tenemos ahí destacado en este recuadro, donde se da esta situación absolutamente insólita en la historia, como es una división de una ciudad por la mitad, pero no solo a través de esta mitad, sino que una ciudad rodeada por una frontera impenetrable que circunscribía y aislaba la zona bajo control de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, en contraste y con diferencia con la zona controlada por la Unión Soviética. Yo quisiera marcar tres ideas en torno a lo que hemos conversado. La primera que resaltaba Juan Gabriel y que yo la llamaría como el síndrome de los victoriosos. Fíjate que esto se produce, curiosamente, porque los aliados se hacen el reparto de este mundo en forma increíble. Y lo más increíble, por cierto, está en lo que se produce en Alemania. Es inconcebible que se pase por sobre historia milenaria a veces. Creo yo que Polonia tal vez es uno de los casos más caóticos. Todo el efecto, porque ahora hablamos de estos países, pero hablamos de Checoslovaquia y Checoslovaquia es una entelequia, Yugoslavia lo era. Claro. Entonces, primera idea. La segunda es el carácter geopolítico de la Unión Soviética y lo que veremos después, lo que queda reducido a Rusia. Y me quiero referir al dominio que tiene la Unión Soviética en dos aspectos. Primero, de los mares interiores, el Negro y también el Báltico, indirectamente, pero que no le pertenecen. Y cuando pierde el control, como lo veremos posteriormente, pasa a Ucrania, por ejemplo, a tener un valor fundamental para poder salir y no quedar aislada. Y lo tercero, que en estos dos bloques, donde por supuesto está Estados Unidos,
el único que no está en el mapa es Estados Unidos, pero que tiene una presencia en la OTAN y en el pacto que vemos acá, marcado por la Europa occidental, vital. Claro. O sea, este tercer actor, que es actor presente, pero que está lejano. También vale la pena hacer notar que justamente esa diferencia se ve reforzada y endurecida en las fronteras, al punto que llega a producirse el distanciamiento definitivo después de la Segunda Guerra Mundial, o un distanciamiento que duraría 45 o 50 años, ¿no es así?, en que se endurecen a tal punto los controles fronterizos que hay gente que ya desde la zona oriental, por ejemplo, de Alemania, ya no puede pasar aquí, no puede pasar hacia la República Federal. Bueno, hay historias de fugas, de asesinatos en las fugas, de una serie de situaciones muy duras y cruentas, pero que gatillan, por ejemplo, que el año 48, si mal no recuerdo, se produjera el bloqueo de Berlín por parte del Ejército Rojo y que eso motivara un puente aéreo que es histórico, que está en el recuerdo de mucha gente como muy dramático, porque desde Occidente hubo que abastecer esta zona aislada de Berlín Occidental mediante este puente aéreo. Fue uno de los episodios tal vez más dramáticos de los primeros años de la posguerra. Yo estuve hace algunos 10 días en Berlín, durante 4 o 5 días, y pude visitar el famoso Point Charlie, que era el lugar donde se podía pasar o no pasar los ciudadanos alemanes y que estaba controlado por Estados Unidos. Y vi el muro, y la verdad es que cuando uno ve el muro hoy día y ve los pedazos de muro que quedan y el espacio que había entre un pedazo de muro y el otro, donde estaban las torretas desde donde se controlaba, uno piensa que ese mundo es demasiado lejano en el tiempo. Resulta absolutamente incomprensible hoy día para nosotros que haya podido existir una situación así. Y sin embargo, pasó ayer. No ha pasado nada de tiempo desde el momento en que los ciudadanos de un lado de Berlín no podían pasar al otro lado, en que los novios que se iban a casar tenían que subirse para mostrar sus ramos de flores a los parientes que estaban al otro lado, o les mostraban los nietos de un lado al otro para que los conocieran. Es una de las historias más sorprendentes e impresionantes del siglo XX y yo creo que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Se puede notar hoy día en berlineses de un lado y en berlineses de otro lado comportamientos distintos. Sí. Me gustaría poder decir algo más sobre eso más tarde. Entrar en eso. Tú hiciste presente que en 1948 el Ejército Rojo pone sitio y produce lo que se describió. Pero solamente en 1961 se construye el muro. Claro. Entonces, yo creo que es súper importante para nuestros televidentes ver que media mucho tiempo sin muro. Y la razón que se construye el muro es porque a la Stasi se le hace incontrolable la capacidad de ir fugándose a la libertad. Claro, y ahí es donde se producen los 192 muertos que le costarían después la condena a Erich Honecker, pero de eso también hablaremos más adelante. Yo quería detenerme en el tema de la Stasi, justamente, que fue el servicio de seguridad, el servicio de policía política del régimen de Alemania democrática, y que me tocó también conocer el año 95, cuando se estaban conmemorando 5 años de la reunificación, o 5 años de la caída del muro más bien, y visitar ese museo de la Stasi, donde uno puede ver, por ejemplo, un área donde hay frasquitos con trozos de ropa interior de gente que había pasado por las cárceles de los servicios de seguridad alemanes de Alemania Oriental, para que en el caso de que hubiera problemas con esas personas en el futuro o se arrancaran de alguna prisión, los perros los pudieran encontrar detectando justamente a los fugados mediante el olor de las ropas que estaban ahí guardadas. Era uno de los ejemplos que me impresionaron, digamos, del Museo de la Stasi. Y fue el servicio que durante 45, casi 50 años mantuvo férreo control de la seguridad. Y que lo pudo hacer en buena medida porque tenía una enorme complicidad de los ciudadanos que vivían en esa zona. Ah, bueno, claro. Los libros de personas que han estudiado el desarrollo del proceso de Berlín muestran que los niveles de espionaje estaban de tal manera distribuidos que muchos ciudadanos participaban voluntariamente de la delación y del proceso de acusación de gente que ya sea recibía libros de Occidente, a veces escuchaba música occidental. Es decir,
Bueno, han habido incluso películas recientes que han sido pues, notables en mostrar cómo funcionaba el sistema de espionaje interno. La vida de los otros, que es La vida notable. de los otros. Y ahí llevamos a otro tema, Juan Emilio, que tiene que ver ya con el equilibrio o el balance geopolítico del mundo. Esta división que vimos en el mapa se convirtió también en la división en la que se alinearon organismos internacionales, o cómo se alinearon las distintas potencias en el seno de organismos como la ONU o el Consejo de Seguridad, o a través de las alianzas de defensa como la OTAN versus Pacto de Varsovia, o entre los bloques económicos del mundo capitalista versus la Comecon del mundo socialista. De tal manera que podemos decir que esta división bipolar del mundo se traspasó a todas las esferas de la vida política, económica, social de los países. Como en todo proyecto de esta naturaleza, atrás hay que fundar, si no está fundada, una organización, una instrumentalización, un dispositivo para poder actuar en el campo económico, en el campo militar, en el campo policial, en todo lo que está conformando el tipo de relación. Y los organismos que tú mencionas nacen para los efectos que cada uno conoce, y desde el principio tienen un choque violento por cuanto sus objetivos son absolutamente contrapuestos. También yo agregaría a lo que tú dices la carrera por el espacio, claro, que es un intangible, pero que también se da en términos de confrontación. Tal vez la única que tuvo como confrontación un efecto positivo, porque hubo avances científicos que se lograron gracias a esa carrera, o hubo un buen uso, no sé si lo podríamos considerar así, un uso positivo del conocimiento tecnológico y científico de la cohetería, por ejemplo, que en vez de ser usada para bombardear al enemigo, se usó para disparar cohetes hacia el espacio. Claro, pero en todos estos organismos, yo creo que, y es causa lejana de la caída del muro y del desmoronamiento de la Unión Soviética, los que ganan son los que tienen las ideas de la libertad, de la democracia, del mercado más abierto, de una economía más libre, y fomentan esos aspectos. Claro. El totalitarismo que se da detrás de la cortina de hierro hace que estos pactos sean bastante más ineficaces, y por lo tanto se van desmoronando internamente ellos, porque los órganos que crean para darle institucionalidad a su proyecto político, económico, social, militar, de seguridad, de proyección al mundo, tiende a ir debilitándose hasta llegar al colapso. Hemos mencionado varias veces la expresión cortina de hierro, quiero decir, tal vez no esté de más recordar que esa expresión la usó por primera vez el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels el año 45, cuando él, vislumbrando el control que iba a tener el enemigo sobre buena parte de Europa, él advirtió, y en ese tono lo hizo, que una cortina de hierro iba a recorrer, en fin, una geografía, y describió unos lugares. Pero el que la hizo famosa verdaderamente fue Churchill en un discurso inicial, en que da vuelta el planteamiento original, que recordemos era de una alianza entre Moscú, Londres, París, bueno, París en ese momento no, Londres, pero el resto de los países occidentales y Estados Unidos, y da vuelta a la lógica y declara de que el peligro principal que se cierne sobre el mundo es la expansión del comunismo soviético. Claro. Pero hay que recordar de que en definitiva todas estas instituciones, estos pactos militares y toda la institucionalidad que describía Juan Emilio tienen que ver con el hecho de que había una competencia por el control del mundo entre dos sistemas y entre dos bloques que estaban disputándose en palmo a palmo todos los lugares de la Tierra. Y llegaron a tener presencia en todos los continentes, como bien lo sabemos nosotros, a partir del caso cubano, o a partir de la presencia norteamericana en tantos lugares de América Latina que se transformaron en simples representaciones menores de lo que es intereses norteamericanos. Incluyendo Chile, desde la elección del 64 hasta Puede ser así, hasta el gobierno de la UP y el golpe militar, se ha dicho, ¿no? Así se ha dicho. Pero hay otro tema que, para ir llegando justamente a la caída del muro, que tiene que ver con cómo empieza a desmoronarse el poderío soviético, y ahí me gustaría saber qué va primero. Si las reivindicaciones que empiezan a plantear organizaciones que empiezan a buscar democracia, por ejemplo en Polonia con Solidaridad, liderado por Lech Walesa, o los propios cambios que un Mikhail Gorbachev empieza a hacer en Moscú, empezando por ejemplo a propiciar su política de perestroika y de glasnost.
¿O fue simultáneo? ¿O qué prevaleció sobre lo otro? Yo creo que se han dado muchas explicaciones, entre otras, por cierto, una que no has mencionado, que es el hecho de que la presión norteamericana por la carrera armamentista, las posturas duras de Ronald Reagan, podrían haber precipitado una situación de debilitamiento general del cuadro soviético y finalmente lanzado el desmoronamiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo la impresión de que precisamente Gorbachov pudo hacer lo que hizo gracias a políticas más blandas de parte de Ronald Reagan y de un tipo de diálogo que se produjo con Estados Unidos en un momento dado. La historia siempre va cambiando en términos de su interpretación, pero las cosas más recientes que se han escrito sobre el tema de por qué se desmoronó la Unión Soviética de una manera tan precipitada, tan impredecible, porque ninguno de los expertos sovietólogos fue capaz de decir, miren, 2 años más esto se termina. Al contrario, habían versiones dramáticas de una situación que al fin y al cabo contraponía a Estados Unidos contra un país que tenía grandes científicos, grandes técnicos, ingenieros, tenía artistas que eran admirados, los mejores músicos del mundo. Era un país poderosísimo con un ejército que solamente era comparable con el de Estados Unidos. ¿Cómo es posible ese desmoronamiento? Los últimos que han escrito dicen que al final lo que fue decisivo fue que la nomenclatura, es decir, la élite dominante dentro de Rusia, perdió total confianza en el proyecto soviético y, privada de sus privilegios por las políticas reformistas de Gorbachov, sintió que sus intereses radicaban más en una Unión Soviética dividida que en la mantención de la Unión Soviética cohesiva, que había sido la obsesión de los líderes soviéticos previos. Pero en eso no habrá tenido mucho que ver también el fracaso económico del modelo socialista y su contraste con el éxito del capitalismo. Yo creo que sí, pero también la pregunta es, ¿qué habría pasado si Gorbachov no hubiera hecho eso? No es posible pensar de que había muchos cursos de evolución. Yo más bien me inclino por esa mirada más plural, más variada de lo que podría haber pasado. Nosotros hemos invitado a investigadores de Polonia, de Alemania, justamente a un diputado que fue el que tuvo que desclasificar todos los documentos del Stasi, y a polacos que estuvieron en el movimiento de solidaridad. Los polacos ponen como causa primera y verdadera de todo este derrumbe su acción. Y no épicamente, sino que yo creo que tienen una gran razón en el rol que jugó eso en debilitar, socavar las estructuras de poder. Por otra parte, Gorbachov, cuando da los pasos que conocemos, no cree que va a pasar a mayores, cree que va a tener que entregar a Alemania y, por último, que se vayan algunos satélites, pero nunca todos. Y la gran frustración, y coincido plenamente con Juan Gabriel, es que hay una división entre quienes están en la élite y creen en el movimiento y quienes son sujetos de las privaciones, de los malos negocios, de la aparición de corrupción, que dicen yo prefería el sistema antiguo. Y finalmente, Gorbachov lo que nunca supuso es que estos satélites se podían ir a la Unión Europea, que era una posibilidad. Cambiarse de vereda. Lo que nunca supuso que se iban a cambiar a la vereda de la OTAN también. Claro. Porque en eso no tuvo intuición. Sí, ahí empezamos a adelantarnos ya a lo que viene después. Yo quiero detenerme un minuto más en la caída del muro de Berlín, porque hay un chileno que vivió ese episodio de una manera muy singular, que en el fondo fue la culminación y el principio desencadenante de todo lo que vino después. Él era en ese momento, año 89, fines de ese año, embajador de Chile en Berlín, República Federal de Alemania, por cierto, y nos cuenta lo siguiente de cómo vivió junto a su familia esos históricos días. Bueno, yo me acuerdo perfectamente en ese tiempo. Yo era embajador y un sábado, no recuerdo bien si fue el 8 o el 9 de noviembre de 1989, muy temprano en la mañana, yo oí en una radio que hablaban de que en la frontera intraalemana había desconcierto. Entonces yo me di cuenta que ese era un momento histórico a nivel mundial, que se desarrollaba en Alemania, pero que tenía implicancias mundiales, y partí con mi señora y mis hijos pequeños en dirección a la frontera, y para mi gran sorpresa, la frontera estaba semiabierta y yo logré pasar al otro lado, a Alemania Oriental. Y ahí la primera sorpresa que yo me llevé, que realmente me impresionó, la tengo vívida hasta los días de hoy, es que en una fracción de un minuto que se demora uno pasar esa frontera que era muy extensa, muy tecnificada, muy impermeable, yo me retrotraje en 2-3 minutos
45 o 44 años para atrás y entré a una Alemania que se había quedado detenida. Es como si a usted lo pasan hoy día abruptamente, en una fracción de segundo, a 50 años para atrás de la historia. Ya aparece una Alemania oriental tal como había quedado en 1945 al término de la guerra. Esa fue una impresión que hasta el día de hoy creo que es irrepetible. El testimonio de Ricardo Riesco, ex embajador de Chile en Alemania, con ese primer cruce de la frontera, yo creo que es una impresión que mucha gente en el mundo occidental tuvo cuando cruzaba Berlín Este y se encontraba con una ciudad distinta, como de otra época, con una gente también que tenía otras conductas muy diferentes a la de Berlín Occidental. Ricardo Riesco es hoy rector de la Universidad San Sebastián. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos para analizar justamente los hechos posteriores a la caída del muro y todos los cambios que se produjeron nuevamente en Europa y en el mundo entero. Ya estamos de vuelta. 13C, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de vuelta aquí en Mundo en Juego y durante los comerciales estábamos conversando con Juan Gabriel Valdés y Juan Emilio Cheire sobre esos episodios ya a estas alturas casi anecdóticos que se vivieron en esos días de la caída del muro. Juan Gabriel, tú recordabas una insólita conferencia de prensa. Claro, cuyas fotografías están en el museo que hay sobre el muro. Günter Schabowski era uno de los dirigentes del Partido Comunista Alemán y en la noche, frente a una cantidad de periodistas, se le pasa un papel que él comienza a leer, en el cual empieza a leer vacilando por la impresión que él se lleva con lo que está leyendo, y está diciendo de que en realidad se va a dar una autorización total para atravesar el muro a la gente del este. Y empieza a leer esto y no se da cuenta que ese no era un documento aprobado por el Partido Comunista, sino que era una propuesta que alguna gente le había hecho a la Comisión Política. Al escuchar esto por la radio, alguna gente empieza a ir a mirar qué pasa en el muro y empieza a tratar de pasar. Claro. Y de hecho hubo un periodista italiano, que le preguntó en la conferencia de prensa, bueno, ¿cuándo empieza a regir esto? Y él dice, inmediatamente, ahora, en este momento. Claro. Y produce él de una manera inadvertida, casi de comedia, una situación en la cual la gente va y autorizada por esta voz del partido empieza a atravesar, empieza a pasar y se genera un movimiento que termina derrumbando el muro. Claro. Mauricio, yo quisiera recordar que antes de que caiga el muro, y para todos los que piensan que el mundo bipolar nos da más seguridad que un mundo multipolar emergente o como quiera llamarse, que durante la Guerra Fría hay conflictos muy graves. Corea, Vietnam, el Medio Oriente, Afganistán es el último, las guerras en Centroamérica y el Caribe. Uno que mencionamos aquí en nuestro primer programa, la crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba. Entonces, el bipolarismo no tuvo enfrentamiento directo entre las potencias, pero tuvo al mundo en juego muy belicoso. O sea, la Guerra Fría no fue tan fría en muchos otros lugares del mundo. Así es. ¿Qué les parece si revisamos ahora los hechos y las consecuencias que tuvo la caída del muro en esta reconfiguración del orden mundial en la siguiente nota de Francisca Chandía y Mariana Perry? Tras la apertura de las fronteras de Berlín en noviembre de 1989, se suceden las imágenes de reencuentros de familias y amigos que habían pasado los últimos 28 años de sus vidas separados. El deseo de la población de reunir lo que alguna vez separó el cemento se traduce en intensas negociaciones y tratados entre los dos gobiernos. Finalmente, en octubre de 1990, se cumple el sueño de una sola Alemania, cuyo primer gobierno encabeza Helmut Kohl. La tarea que asume el canciller implica no solo acuerdos en aspectos políticos, también deberá trabajar con la enorme desigualdad económica entre las dos Alemanias. Europa rápidamente impulsa la integración de Alemania a los organismos continentales, para asegurar que este poderoso y a veces temido socio trabaje mancomunadamente con sus vecinos. El nacimiento de la Unión Europea en 1993 será clave para dar estabilidad a un continente convulsionado y que luego de casi 50 años de divisiones busca aprender a vivir en comunidad.
Los fracasos de las políticas internas y el cambio de paradigma a nivel internacional generan una verdadera fuerza centrífuga sobre los estados que componen la Unión Soviética y que comienzan a buscar su independencia. El nacionalismo se esparce rápidamente por las repúblicas bálticas y caucásicas y finalmente llega a Rusia, el corazón de la Unión. El hombre que encarna este impulso nacionalista es Boris Yeltsin, quien se gana la aprobación internacional al luchar contra el ala conservadora que intenta mantener unida a la República. En diciembre de 1991, Rusia se une a Ucrania y Bielorrusia para formar la Confederación de Estados Independientes. Es el fin de Gorbachov y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se derrumba uno de los actores principales del equilibrio bipolar que dominó al mundo por casi 50 años y nace un nuevo orden planetario. Hoy Alemania es la cuarta economía más poderosa luego de Estados Unidos, Japón y China, y junto a Francia, es considerado el motor económico de la Unión Europea. Es reconocida como líder en los sectores científico y tecnológico y su población tiene un alto nivel de vida. Sin embargo, cuando se han cumplido 20 años de la reunificación, el desarrollo y progreso sigue siendo desigual entre este y oeste. Estudios recientes han revelado que cerca de 1,3 billones de euros han sido transferidos para la reconstrucción de la ex Alemania Oriental. Rusia, tras el fin de la Unión Soviética, deja el aislamiento económico para asumir un sistema de libre mercado globalmente integrado. La producción y exportación de recursos como petróleo y gas natural la ha llevado a convertirse en un poderoso actor mundial, pero que es muy vulnerable a las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, a pesar de la potencia de su ejército, que posee un enorme arsenal de armas nucleares, Rusia todavía no logra afirmar su posición en el actual orden mundial. Hoy parece lejana la época en que era actor central de un mundo polarizado, y la capacidad que tendrá de recuperar el poder que tuvo en la época de la Unión Soviética aún está por verse. Bueno, uno de los primeros hechos que repercute en Chile y que nos afecta directamente después que cae el muro, hay que recordarlo, fue el episodio Honecker. Honecker, que había de pronto, fue derrocado, huyó a la Unión Soviética, estuvo ahí en un hospital con problemas de salud, lo extraditaron a Alemania, fue juzgado y condenado por todos los muertos tratando de cruzar el muro, y después finalmente busca acogida en la embajada chilena en Moscú y finalmente en Santiago de Chile. Nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener ese vínculo tan directo con hechos de alcances mundiales, Juan Gabriel. Es que el vínculo comenzó antes, porque es verdad, y es una realidad, que la República Democrática Alemana, desaparecida hoy, le dio asilo y acogida a una cantidad de chilenos que estuvieron ahí. Entre otros, quien fue canciller de Salvador Allende, Clodomiro Almeida. Y que era embajador en Moscú. Y que era embajador en Moscú y que desarrolló una amistad importante con Honecker y con su señora. Por lo tanto, hubo una reacción de solidaridad o de acogida a un hombre que estaba enfermo y que estaba sin duda condenado a una muerte pronta, como de hecho ocurrió. El tema va a seguir provocando polémica por mucho tiempo, pero también es verdad que cuando uno conversa con gente a la cual la gente de la RDA le salvó la vida, también uno entiende de qué es lo que significa el asilo de Honecker en la Embajada de Chile. Entre ellos estuvo nada menos que la expresidenta Michelle Bachelet. Y yo apuntaba a eso, a que yo creo que por esas razones y otras no conocemos todo el drama de la República Democrática Alemana, porque hay lazos de fraternidad, de compromiso, de tal vez olvidar. Además, Honecker no sufrió la suerte de Ceausescu, que junto con su mujer son ajusticiados. Ni la violencia en Alemania no se da, la violencia que vemos en Bosnia, que vemos en todos los otros teatros en que se cobran las cuentas. Es que ahí tú nos estás llevando al mapa, Juan Emilio. Y se sabe bastante. Es que lo llevo al mapa porque el mapa es lo que ayuda. Vamos a ver el mapa entonces, que ayuda. Vamos. Justamente, que tú estás aludiendo a los quiebres que se produjeron después de la caída del muro. De partida está la metrópolis de este imperio, Rusia, Moscú, que se desmembra y se divide y se separan las repúblicas socialistas bálticas y también las eslavas, que pasan a formar parte repúblicas independientes y estados independientes. Y acordémonos que ahí pasa a denominarse Federación Rusa. Claro. Y ya un acuerdo firmado por los presidentes de las distintas repúblicas. Claro. Por Yeltsin, en este caso, ¿no? Claro, ya Yeltsin por parte de Rusia. está
al mando. En una relación que, si bien es una relación de amistad y que tiene una historia en común, por todo lo que sabemos, produce disputas hasta el día de hoy, como lo hemos visto hace pocos días atrás, por el hecho de la presencia de la flota rusa en Sebastopol. Es que ahí está la importancia de Ucrania, que era una especie de segunda metrópolis después de Rusia durante toda la Guerra Fría, porque en Ucrania estuvo gran parte de la industria de armas soviética, estuvo además gran parte de la capacidad nuclear soviética, y recordemos Chernobyl, y de la capacidad espacial. Y alimentaria, porque era un productor de trigo gigantesco, con una capacidad de alimentar a una parte mucho mayor de lo que puede ser, de lo que era la Unión Soviética. Bueno, y de hecho, Ucrania hoy día es la primera economía de todos los satélites. Así es, ha tenido un veloz crecimiento en estos años también. Bueno, luego de Rusia, detengámonos otro instante ahora en Alemania. Se produce la reunificación, un año después de la caída del muro. El año 90 se solidifica la unión de la gran Alemania, que nunca volvió a ser lo que había sido en su etapa imperial, expansionista del pasado, pre-Primera Guerra Mundial, pero que sí volvió a configurar la primera potencia europea, en un minuto la tercera economía del mundo, hasta que después fue superada por China, y es sin duda un referente. Ahí yo tengo una visión tal vez un poco diferente. A ver. Que Alemania, con esta reunificación, con su ingreso y liderazgo en la Unión Europea, demuestra que consigue con ese tipo de acciones lo que nunca consiguió en los conflictos bélicos donde se vio comprometido. En el pasado antiguo, dice. En el pasado digamos, mediano y antiguo. Porque sin duda Alemania es el líder indiscutido de Europa, la moneda, las normas políticas, la política exterior, pasa por Berlín. La tecnología, la ciencia, la capacidad de desarrollarse en todos los ámbitos. Tenemos la otra realidad de las otras repúblicas de la llamada órbita soviética, los que están aquí en color más café, Polonia, República Checa. Bueno, en Polonia se produce el proceso tal vez más estable y uno de los más sólidos. Polonia era un país más grande, que tenía una identidad propia anterior, que se mantuvo más o menos incólume. El proceso fue pacífico, ha tenido gobiernos, bueno, con una tragedia reciente, hace pocas semanas, de su presidente que murió en un accidente aéreo en Rusia, pero que ese ejemplo o ese episodio trágico nos sirvió para ver una Polonia que durante estos 20 años ha tenido un desarrollo político y económico estable. Así es. No ocurrió lo mismo con Checoslovaquia, que se divide en estas dos repúblicas separadas, República Checa y Eslovaquia, pero que ocurrió ello después de la llamada Revolución de Terciopelo, que fue muy pacífica, y una división absolutamente, que también se llama de Terciopelo porque fue absolutamente acordada sin una gota de sangre. Bueno, no decir nada de Yugoslavia, que produce una explosión interna, y ahí uno se da cuenta, claro, que estas historias no comienzan en la Segunda Guerra Mundial, sino que son historias que vienen de demasiado antes, en la que hay complejidades, historias de casi me atrevería a decir tribales, de grupos étnicos que les cuesta enormemente convivir entre sí si no están conformados en una lógica autoritaria. Y esas explosiones que vimos en Yugoslavia hace tan poco tiempo atrás ya se habían producido antes de la Primera Guerra Mundial y constituían motivo de horror para todo el resto de Europa. Claro. Y ahí uno de los ejemplos más concretos es la división que hay en Croacia y en Bosnia-Herzegovina, donde croatas y serbios, en el caso de Croacia, y en el de Bosnia-Herzegovina, croatas, serbios y musulmanes, disputan a niveles de una violencia desatada. Y hay que recordar que todos estos hechos en la ex Yugoslavia, las repúblicas de los Balcanes, fueron relativamente recientes. Era el año 2000, 2004, 2006, y seguían todavía tratando de alcanzarse acuerdos y tratados de paz, de ordenamiento de estas repúblicas que se dividieron de una manera tan sangrienta. Primero se independizó Eslovenia, después lo hizo Croacia, se produce el conflicto de Bosnia-Herzegovina, luego entre serbios y croatas, viene el episodio trágico de Kosovo, que seguimos a la distancia desde este continente a través de las noticias, de las coberturas periodísticas. A la distancia, y ahí estimo que nuestra América Latina y Chile, gracias a Dios, y en particular, no ha vivido el horror que significa hasta unos poquitos años atrás esta situación. Quien tiene su propio análisis de lo que ha ocurrido en estos años en el continente y en el mundo es justamente a quien escuchábamos antes aquí en el programa, el ex embajador de Chile en Alemania, Ricardo Riesco. La ex Unión Soviética, que era una potencia temida y que de alguna forma condiciona todo el desarrollo del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX, se desmorona sin que hubiese sido agredida.
Lo que ahí vimos nosotros, la caída del penúltimo imperio que ha conocido la historia de la cultura, que es la ex Unión Soviética, pero se derrumba sobre sí misma. Y cuando cae la Unión Soviética, nosotros vimos una cosa que no se ve normalmente en una generación. Esto probablemente no lo vamos a ver por varios años más. El renacimiento de países que estaban capturados geopolíticamente en toda Europa Oriental. Y el desmembramiento de la propia Unión Soviética. La aparición de, no sé, un conjunto de más de una docena de países que vuelven a renacer a su vida independiente. Esa es una realidad que no se observa cada día. Entonces es un cambio de escenario radical. Nos encontramos con una Alemania y yo ampliaría el tema, una Europa occidental que le cuesta reencontrarse con la Europa oriental, que era de su misma cuna y de su misma matriz cultural y filosófica e histórica, pero que no encajan, que les toca, y eso recién ahora con los cambios generacionales, concretamente, por ejemplo, una figura como la primera ministra Angela Merkel en Alemania, es la primer ministro alemana de posguerra, que no participó en la guerra, que no nació en ese escenario ideologizado previo, y que es de formación física, y estudió física como ciencia natural, digamos. Entonces estamos viendo recién las primeras respuestas. Sí, tal vez haya que agregar además que en muchas de estas repúblicas que se separaron, que se independizaron, que se constituyeron en democracias, esas democracias son muy imperfectas y con muchas complejidades. Uno de los casos es Rusia, por ejemplo, donde se dice que hay una democracia un poco cooptada por el poder económico creado a partir de privatizaciones oscuras después del régimen socialista. Y además hay quienes plantean, Juan Gabriel, que Rusia está perdiendo presencia en el mundo, que se le está reduciendo la población, por ejemplo, que ya no tiene el peso que tuvo antes, ahora que es mucho menor que la ex Unión Soviética. A ver, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Yo pienso de que es evidente que Rusia es menos que lo que fue la Unión Soviética en muchos sentidos. Pero también hay que ver de que Rusia es hoy día un país que tiene una fuerza enorme en la proyección internacional de a poco, en esa zona. Y que ya de Tocqueville, en su retrato de Estados Unidos, decía que el conflicto geopolítico que existía entre Rusia y Estados Unidos era irremediable y que tarde o temprano se volvía a producir una situación de dificultad entre estos dos gigantes. Y siento de que Rusia está volviendo a ser un gigante y Putin la quiere llevar claramente hacia allá, más allá de que efectivamente es difícil imaginar hoy día un proceso democrático occidental o una democracia liberal en el cuadro actual ruso, de eso no cabe duda. Ahora hay un intangible en lo que sigue siendo la posibilidad de seguir siendo potencia o no, es la voluntad de ejercicio del poder. Y los rusos por siglos han tenido una voluntad brutal de ejercer el poder y no abandonar el mapa de las grandes decisiones. Siguen parándose como interlocutores fundamentales para Occidente y para Estados Unidos. Lo Y demuestran los últimos acuerdos nucleares. Hay allí una cosa que a mí me parece fascinante, que es el efecto retardado de los procesos históricos. Porque al final, hoy día, por ejemplo, uno ve en Berlín cómo gente joven declara de que su voluntad no es consumir, de que no le molesta el que llaman Berlín Coca-Cola, en que en definitiva empiezan a echar de menos ciertas características, una suerte de nostalgia por algunos aspectos de la RDA, no precisamente por la Stasi, por supuesto, pero sí por algunos aspectos de una especie de modestia que tenía ese Berlín en comparación con el que fue en el pasado. Que era grandioso. Allí hay fenómenos que son extraordinariamente interesantes y que tienen que ver con la historia de las ideas y tienen que ver con la historia de las mentalidades y de las ideologías. Siento de que este mundo está lleno de eso y que el proceso de observar esos procesos históricos es sin duda una tarea muy fascinante. Tú vas a hacer un apunte sobre Europa del Este y su nuevo estado, Juan Emilio. Más bien sobre la Unión Europea. Yo creo que la importancia de la Unión Europea, que está en todo un proceso incluso de unir su política exterior, que nace en 1951 con la Europa de los 6, que es de la serie del carbón. Cuando se producen los hechos que estamos analizando, es la Europa de los 12. Entonces, el efecto del objetivo que lleva a la Unión Europea a sus propósitos más ambiciosos
se gatillan violentamente, porque de la Europa de los 12, de los 90, hemos llegado a la Europa de los 27 Así es. hoy día. Mucho más compleja, por Mucho cierto. más compleja. Y la crisis, que ya analizamos en un programa, la está golpeando hoy día fuerte. Entonces, la moneda, por ejemplo, se dice que Gran Bretaña tiene una mayor independencia por haber tenido una moneda propia, pero el euro está siendo bastante vapuleado, y la economía de Grecia, la economía de España, están mostrando que la Unión Europea, con estos 27, lógicamente puede hacer mucho y es un socio equivalente a Estados Unidos, a China, etcétera, pero también tiene un grado de complejidad que no se supusieron, creo yo, en los fundadores de la Europa de los 6. ¿Qué le parece que después de comerciales volvamos justamente con esas proyecciones futuras? Después de todo lo que hemos conversado, el programa se nos ha pasado más rápido que nunca porque el tema es demasiado rico, lleno de aristas, y ya estamos de vuelta aquí en Mundo en Juego. 13C, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de vuelta ya aquí en el bloque final de Mundo en Juego, analizando las consecuencias y los alcances actuales y futuros de la caída del muro de Berlín, la reconfiguración de Europa y el nuevo orden mundial. Vamos a las frases finales, a las reflexiones de cierre. Primero contigo, Juan Gabriel. Bueno, yo creo que el fin de la Guerra Fría pareció augurar un mundo en el cual las grandes disputas ideológicas y las percepciones de conflicto entre esa parte del mundo donde está Rusia hoy día, está más acá China, ¿no es verdad? Y están abajo los países del Medio Oriente, hoy día tenemos a Irán como actor importante y otros, eran conflictos que iban a quedar en el pasado. Nos parecía de que resuelto el tema, como se decía, del conflicto entre el mundo liberal y el mundo soviético y el mundo autoritario, el problema parecía disolverse, y sin embargo no es así. Hay evidentemente una competencia, un fenómeno de conflicto a veces muy sutil, a veces menos sutil, pero una cierta dureza en el trato entre ese mundo y el mundo occidental que augura que nuevamente vamos a tener dificultades muy probablemente dentro de este siglo entre ese mundo que conforma Rusia y el mundo que conforma la Europa occidental y los Estados Unidos. Creo que esa es la manera de mirar el futuro. ¿Cómo lo ves, Juan Emilio? Yo lo uniría con lo que en general se pensó en el mundo, que surgía el mundo unipolar, donde Estados Unidos iba a ser el gran actor que podía dirimir todos los conflictos, que podía influir, que marcaba presencia, que llevaba la batuta de una orquesta que sonaría bastante armónica, afinada. Y lejos de eso, al poco tiempo, y también lo hemos analizado en este programa, se le viene encima todo lo que conocemos, y se ve que el mundo unipolar no existe, y que pese a tener 2/3 del poder militar del mundo sin la OTAN, no puede controlar conflictos. Y vemos que a un Obama que hoy día tiene que hablar con Lula, que tiene que hablar con los chinos, que toca la puerta de los rusos en muchas cosas. Por lo tanto, emerge en el sistema internacional, creo yo, 3 tendencias. La primera es la importancia de lo multilateral, que nosotros en Chile, sinceramente, creo que no le damos el valor que tiene. Lo multilateral es importante, y para Estados Unidos va a ser importante, porque Estados Unidos sabe, que debería saber, que en lo multilateral está una gran fortaleza para ellos, y creo que también para nosotros. Lo segundo, la necesidad de fortalecer el derecho internacional, porque van a haber conflictos mucho más potentes que los que tenemos, y alguien los tiene que dirimir, y no se van a dirimir por una potencia. Y lo tercero es que en este nuevo orden
han surgido lo que se llaman los micropoderes, que son actores que ni siquiera conoce uno y que mueven piezas en el mundo en juego que a veces pueden dar jaque mate. De eso parece que vamos a tener que hablar en otro programa, porque sin duda en esta edición han salido temas para varios otros capítulos de Mundo en Juego. Ya tenemos que despedirnos, solo les quiero contar que Banco Estado ha estado siempre justamente cerca de los chilenos, ayudando y cumpliendo un rol social en beneficio de millones de personas. Un ejemplo de esto son sus productos Cuenta RUT y Caja Vecina, creados para bancarizar y resolvernos la vida a muchos. Y sobre todo cuando más lo necesitamos. Banco Estado ahora más que nunca. También quiero, antes de irnos, recordarles que están invitados a participar activamente en este programa a través de nuestro correo electrónico mundoenjuego@13.cl. Y no me queda más que invitarlos a encontrarnos de nuevo en una semana más, analizando y conversando sobre otro de aquellos gravitantes acontecimientos que en las últimas décadas han tenido precisamente al mundo en juego. Hasta la próxima. C, con el auspicio de Banco Estado, un banco con historia desde 1855, presentó Mundo en Juego.